El rechazo de la Corte Suprema a los aranceles en Estados Unidos parece una victoria para el libre mercado, pero el verdadero movimiento de capital está ocurriendo bajo la superficie. Así es. Con la Casa Blanca activando rutas legales alternativas y cientos de miles de millones en juego, el tablero financiero global se está reconfigurando en este mismo instante. Ante este cambio estructural, ¿están las carteras de inversión preparadas para lo que viene? Un saludo a quienes nos escuchan hoy en este análisis estratégico. Es un placer estar acá compartiendo este espacio. Nuestra misión hoy es desglosar a fondo el panorama semanal del 20 de febrero de 2026. Queremos extraer las pepitas de oro de un mercado global que, francamente, está lleno de contradicciones. Sí, estamos viendo señales muy cruzadas en todos los frentes. Por un lado, tenemos a las bolsas europeas rompiendo récords históricos. Por otro, el sector tecnológico en Estados Unidos generando dudas profundas. Y en el medio de todo esto, una tensión geopolítica que está disparando el precio de las materias primas a niveles impensados. Bueno, vamos a desempacar esto porque hay muchísima información vital para entender hacia dónde fluye realmente el dinero institucional. Es un momento verdaderamente crucial para el inversor analítico. Estamos viendo cómo las narrativas tradicionales del mercado se ponen a prueba en tiempo real. Claro, no basta con leer el titular. Exacto. No se trata de reaccionar al pánico de la mañana, sino de comprender las corrientes subterráneas. Cuando observamos los movimientos corporativos y la geopolítica, todo está entrelazado. El mercado está rotando de una manera agresiva y silenciosa. Para empezar a conectar esos puntos, pongamos la lupa sobre lo que está pasando en Estados Unidos con la cuestión arancelaria. Es el ejemplo perfecto de la diferencia entre el ruido político y la realidad financiera. La Corte Suprema limitó el uso de ciertas facultades de emergencia que el gobierno había utilizado para imponer los aranceles del presidente Donald Trump. A simple vista, suena un alivio para el comercio. Pero la respuesta del Ejecutivo fue inmediata. Fulminante. Trump anunció casi en el acto un impuesto global del 10% a sus socios comerciales, activando autoridades alternativas. La política comercial no se suaviza, simplemente cambia de vehículo legal. Y ese es el detalle operativo que los grandes fondos de inversión están digiriendo ahora mismo. Con el secretario del Tesoro saliendo a calmar las aguas. Tal cual, Scott Bessent confirmó rápidamente que se espera que los ingresos por aranceles para 2026 se mantengan intactos. La administración va a recurrir a leyes que ya están aprobadas. Sin embargo, esto es lo que pocos están mirando. A ver. El fallo de la Corte Suprema dejó un vacío legal inmenso respecto a todo lo que ya ocurrió. Hay miles de empresas buscando un reembolso de $170 mil millones en aranceles que ya pagaron. Un detalle enorme que la Corte no resolvió. Espera. Estamos hablando de $170 mil millones. Si yo dirijo una de estas empresas importadoras en Estados Unidos, la posibilidad de recuperar ese capital cambia por completo mi balance anual. Es una inyección de liquidez potencial monumental, ¿sí? Y lo más interesante es la reacción de Wall Street. Sí, a pesar de toda esta incertidumbre y el choque de trenes institucional, el S&P 500 subió un 0,7%. Impulsado principalmente por la resiliencia de las grandes tecnológicas. Si conectamos esto con el panorama general, vemos algo fascinante. La brecha se amplía cada vez más. Entre Estados Unidos y Europa. Así es. Europa está registrando récords positivos históricos. Hay una necesidad urgente de los inversores globales por diversificar, buscando valor en empresas tradicionales europeas. Mientras tanto, Wall Street teme una disrupción y se cuestiona si la inteligencia artificial justifica esas valoraciones astronómicas. Y las variaciones corporativas de esta semana lo demuestran a la perfección. Vamos a repasar los ganadores y perdedores, los famosos tops y flops. Empecemos con los ganadores. Entre los tops tuvimos a Kratos Defense, que se disparó un 7,88% por contratos espaciales e hipersónicos clave. Contratos críticos con el Departamento de Defensa de Estados Unidos y Airbus, nada menos. Luego está Moderna, con una subida espectacular del 18,09% por las aprobaciones de vacunas en la Unión Europea. Moncler brillando en el sector de lujo con un alza del 12,47%. Y BAE Systems. Un 10,01% arriba. Claro, reportando una cartera récord de pedidos militares. Es el reflejo contable de la tensión global. Exactamente. Pero aquí es donde el panorama cambia.
Cuando miramos a los perdedores, vemos una historia muy distinta. Las empresas atadas al consumidor promedio. Walmart cayó un 8,14%, presentando previsiones muy prudentes para 2026 por la baja confianza del consumidor. Bayer retrocedió un 5,01% tras pagar $7.250 millones en Estados Unidos por el caso Monsanto. Y Eramet se desplomó un 18,37% por pérdidas netas. El capital inteligente está rotando huyendo del consumo masivo y refugiándose en la defensa y el lujo. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque esa misma geopolítica que impulsa las empresas de defensa está afectando las materias primas. ¿De lleno? Vimos un salto fortísimo del petróleo. El Brent se ubicó sobre los $71 y el WTI sobre los $66. Un movimiento dictado por la geopolítica pura, específicamente el ultimátum de Donald Trump a Irán. Una ventana de 10 a 15 días, ¿verdad? Exacto, de 10 a 15 días por su programa nuclear. Algo que fue fuertemente respaldado por comentarios del vicepresidente J.D. Vance. Esto introduce un riesgo crítico de bloqueo en el estrecho de Hormuz. El punto de estrangulamiento comercial más crítico del mundo. Y esa tensión se transfiere directamente a los metales. El oro superó la barrera de los $5,000 por onza. Funcionando como el refugio de valor definitivo en este escenario de aversión al riesgo. Pero en contraste, el cobre cayó a $12,800. Principalmente por un excedente global y la paralización industrial que trae el Año Nuevo Lunar en China. En agricultura vemos dinámicas similares. El cacao sigue en caída libre gracias al buen clima en África, mientras la soja sube previendo grandes compras chinas. Todo es un tablero de ajedrez muy delicado. Así es. Y antes de adentrarnos en los números macroeconómicos, si este análisis te está ayudando a entender mejor cómo se está moviendo el capital, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Publicamos análisis estratégicos todas las semanas. Retomando este complejo escenario, la macroeconomía global está enviando señales que no podemos ignorar, especialmente en Estados Unidos. El crecimiento del PIB en el cuarto trimestre se desaceleró drásticamente, apenas 1,4%. Muy impactado por ese cierre de gobierno de 43 días, claro. Pero el dato preocupante es otro. La inflación PCE subió al 3%. Crecimiento bajo y precios subiendo. Las actas de la Reserva Federal muestran una división enorme sobre si recortar o subir las tasas. Y aquí aparece el verdadero riesgo. Estamos ante un estancamiento económico combinado con una inflación persistente. Y a nivel internacional, el Reino Unido reportó una inflación baja al 3,0%, lo que podría abrir la puerta a recortes de tasas por parte del Banco de Inglaterra. Mientras que en Europa el foco está en la política del Banco Central Europeo. Rumores muy fuertes de que Christine Lagarde podría dimitir anticipadamente, con España buscando activamente quedarse con ese asiento. Y si miramos a Asia, Japón mostró un crecimiento sumamente débil del 0,2%. Con un yen debilitado a 154 frente al dólar. Aunque la primera ministra, Sanae Takaichi, promete una inversión proactiva para contrarrestarlo. Sumado a episodios de riesgo regulatorio, como el drama con el Pentágono. Ah, sí. Donde Estados Unidos añadió y luego retiró a Alibaba y Baidu de una lista de empresas vinculadas al ejército chino en cuestión de minutos. Entonces, ¿qué significa todo esto para los activos de riesgo? Bueno, el impacto fue brutal, especialmente para el sector cripto. Reportamos la quinta semana consecutiva de caídas para el Bitcoin. Perdió un 28% de su valor. Pasó de la euforia de los $93,500 a los $67,000. Con fugas masivas, unos $400 millones saliendo de los ETFs. Solana y Ether también sufrieron correcciones muy severas. Esto plantea una pregunta importante. Te escucho. El capital institucional está huyendo de activos altamente especulativos como las criptomonedas y también del consumo masivo. Lo hace para refugiarse en activos duros, históricos, como el oro y el petróleo. Y en sectores estratégicos. Exactamente, como la defensa europea y aeroespacial. Todo esto responde a las inminentes decisiones geopolíticas y macroeconómicas. Es fundamental basar las decisiones de inversión en este análisis profundo de hacia dónde fluye el dinero real, y no en el pánico del mercado o los titulares diarios. Y eso nos deja con una idea muy provocadora para reflexionar hoy.
Si los activos digitales caen agresivamente ante el primer signo de un conflicto militar real, experimentando fugas institucionales masivas. Mientras que al mismo tiempo el oro tradicional supera barreras históricas de $5,000 por onza. Estamos presenciando el fin de la narrativa del Bitcoin como el oro digital en tiempos de crisis global. Es un contraste ineludible. Totalmente. Por eso queremos llevar este debate a quienes nos escuchan. ¿Qué sector consideran que presenta la mayor oportunidad oculta frente a estas tensiones globales? ¿Las materias primas tradicionales o las empresas de defensa? Será muy interesante leer las distintas perspectivas. Dejen sus respuestas en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal y dejar un like si encontraron valor en este nivel de inmersión profunda. Recordamos a nuestra audiencia que todo el contenido discutido hoy es estrictamente educativo y no constituye bajo ninguna circunstancia una recomendación financiera o de inversión. El capital nunca duerme, y la estrategia tampoco. Tomar decisiones informadas es la única ventaja real en el mercado. Hasta nuestro próximo análisis profundo.